Buenos días, bienvenidos al curso de Vigilancia Tecnológica. Soy Luis Ignacio Vicente del Olmo y junto con Patricia Ramos e Isabel Cortés, compañeras de Pons IP, vamos a impartir este curso sobre vigilancia tecnológica. Sí quería empezar a contaros mi background. Yo he estado 30 años en Telefónica liderando los equipos de innovación. Tuve oportunidad de crear la primera oficina de vigilancia tecnológica de España y actualmente soy consultor estratégico en Pons IP y también soy consejero y responsable de innovación de una empresa de robótica que llamamos ASTI Mobile Robotics. Entonces, la visión que os voy a dar, tanto en la introducción como en la conclusión del curso, es eminentemente práctica, con el ánimo de intentar explicaros cómo se está hablando de vigilancia tecnológica en las empresas y en las organizaciones de España hoy. El índice que hemos preparado para esta sesión está estructurado en 4 partes. Una primera, una introducción, que es la que estoy empezando ahora, donde vamos a explicar los conceptos generales de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Una segunda parte que va a impartir Patricia Ramos, más enfocada en cómo la propiedad industrial y en particular las patentes son un excelente instrumento para hacer vigilancia tecnológica. Una tercera parte para análisis y explotación de los resultados, que va a hacer Isabel Cortés, y una conclusión, que volveré también a hacer yo, ya con esa visión eminentemente práctica de lo que es la vigilancia tecnológica. Por lo tanto, empezamos con la introducción, la primera parte de este curso. Bien, yo creo que la humanidad, pues desde que el hombre es hombre, ha tenido esta actitud de querer conocer el contexto, de querer conocer qué está ocurriendo en nuestro entorno, e incluso intentar predecir el futuro. Yo creo que ya en el año 560 a.C., en Delfos, en la antigua Grecia, se creó el famoso oráculo de Delfos, en el cual la gente iba a preguntar sobre las cosas que desconocía, tanto de sus vecinos, de su entorno, de sus enemigos en las guerras, como también intentaba pronosticar qué iba a pasar en los próximos años. Ahí las pitonisas de Delfos ya adquirieron algunas prácticas dignas de destacar para ver cómo se podía hacer esta sistematización de la vigilancia tecnológica. Por ejemplo, está documentado que cuando alguien iba a preguntar si el sexo de su futuro hijo iba a ser niño o niña, pues decían una cosa, por ejemplo niño, y apuntaban lo contrario, para que si en el caso hipotético pues la persona que lo había preguntado pues tenía un resultado que no era el que le habían comentado de manera oral, pues al menos tenían una prueba para decir que a lo mejor había habido un mal entendimiento. Es decir, la primera reflexión y el primer consejo cuando hablamos de vigilancia tecnológica, hay que tener cuidado de definir bien el ámbito y no intentar predecir o intentar hablar de cuestiones en las cuales pues no tenemos tanta información. Si continuamos la evolución histórica, me gustaría llegar hasta el siglo XIV en Venecia, donde se inicia pues, mucho de la economía moderna. Como saben, Venecia era un país que por no tenía ni territorio, pero fue pues la potencia del Mediterráneo oriental en el siglo XIV y el siglo XV. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues definiendo las bases fundamentales de esta economía como hoy conocemos. Definieron pues, las letras de cambio, definieron también pues, los créditos, un emporio de base económica y también crearon un concepto que a día de hoy es muy relevante para nosotros, que es el propio concepto de secreto empresarial. Es decir, por ejemplo, en Murano, cuando los grandes artesanos del vidrio hacían sus piezas, pues era algo que estaba escrito que no podían difundir sus conocimientos a pues, los artesanos de potencias extranjeras. Ellos eran conscientes de que tenían ese conocimiento, ese valor, que era parte de su economía, era lo que ahora llamaremos los activos intangibles, es decir, eran conscientes de que la base de su economía se basaba en un conocimiento que no podían difundir. Y por supuesto, las potencias extranjeras, pues todo su afán era hacer cierto espionaje industrial, cierto espionaje científico, para intentar averiguar el conocimiento que estaba detrás pues, del vidrio de Murano. Tampoco es casual que justo en ese entorno, en la Venecia del siglo XIV, fue cuando se crearon las patentes, además en un concepto en líneas generales muy parecido al que tenemos hoy, que es más que nada un monopolio de uso de una determinada tecnología. Es decir, o sea, también en esa Venecia del siglo XIV se crean las patentes y por lo tanto, si vemos una conexión que estará presente a lo largo de todo el curso de vigilancia tecnológica entre la propiedad industrial, en particular las patentes, y el propio concepto de vigilancia tecnológica.
Sí, continuamos esta evolución histórica desde la antigua Grecia, hemos pasado por Venecia y se quería llegar pues a la primera revolución industrial. La primera revolución industrial, saben, nace con la máquina de vapor de J.S. Watt, esta es su patente de 1769, y entonces se ve que en ese momento, una vez más, es este conocimiento, en este caso de la máquina de vapor, el que permite el desarrollo pues de toda la economía del ferrocarril en el Reino Unido, las máquinas del sector textil, y entonces a partir de ahí, pues también es cierto que una vez más el resto de los países que estaban investigando en tecnologías parecidas tenían ese afán de conocer cuál era la tecnología que había desarrollado J.S. Watt, y ahí tenemos el propio papel de la patente de, por un lado, limitar el uso a terceros, pero por otro lado, difundir la propia tecnología, es decir, o sea, la propiedad industrial ya no solo como limitante, sino como efecto catalizador de la difusión de la información. En este caso, obviamente, J.S. Watt la patentó y al menos pues durante 20 años tuvo la posibilidad de tener ese monopolio como mínimo en el Reino Unido. Pero en la misma época, estamos en finales del siglo XVIII, tenemos otro caso relevante de ciencia y tecnología, que es la creación de la primera vacuna por Edward Jenner, que al final fue la vacuna de la viruela, se llama vacuna, de hecho, pues porque vieron que las personas que estaban pues relacionadas con las vacas, con el ganado, pues eran más resistentes a la propia viruela pues que las personas que no tenían esa oportunidad. Entonces, al final, a partir de los propios patógenos relacionados con los virus que tenían la viruela vacuna, pues se generalizó la primera vacuna por Jenner. Y ahí también, asociados a estos conceptos de vigilancia tecnológica, de difusión del conocimiento y la tecnología, en este caso la decisión de Edward Jenner fue enseguida plantearlo como algo de utilidad pública y pues en cuestión de muy pocos años ya era un conocimiento muy extendido como mínimo en Europa. Aquí dos matices, ahora mismo estamos lamentablemente en la era COVID, pues obviamente todas las reflexiones sobre cómo se tiene que difundir el conocimiento asociado a las vacunas contra el COVID, pues también nos tienen que hacer recordar pues lo que decidió Jenner en aquel momento en el siglo XVIII. También es interesante destacar que la primera expedición que utilizó esta vacuna de Jenner para extenderla en una gran comunidad fue liderada por españoles, por el doctor Balmis e Isabel Zendal, que son dos nombres que eran desconocidos para el público general en España, y ahora Balmis ha sido el nombre de la operación que ha tenido la Unidad Militar de Emergencia para combatir COVID en los hospitales pues a principios de este año 2020. Isabel Zendal es el nombre que han elegido para el último hospital de pandemias en la Comunidad de Madrid, que es el nombre de la enfermera que justo ayudó al doctor Balmis a extender la vacuna en este caso a América. También es relevante considerar que a raíz de la difusión del conocimiento de la vacuna de Jenner, pues es cuando hemos visto ya un crecimiento exponencial en la población mundial. Es decir, o sea, este hito, en este caso, la difusión del conocimiento, fue lo que permitió pues extender el número de habitantes del mundo de una manera exponencial desde a principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII. Es decir, también la mera difusión del conocimiento tiene un impacto socioeconómico mucho mayor que el que podemos limitar al mero uso de las patentes. Si evolucionamos de la primera a la segunda revolución industrial, aquí vemos otro fenómeno interesante cuando hablamos de vigilancia tecnológica. Vemos que en un momento determinado, que en este caso pues estamos hablando pues también pues el siglo XIX, en Estados Unidos, muy concentrado en la zona de Nueva York, pues vimos que había varias personas que estaban desarrollando tecnologías similares. Es decir, vemos también, y es algo relevante cuando hablamos de innovación, que no suele ser solo un momento eureka, alguien que en un momento determinado, de una manera aislada, se le ocurre desarrollar una determinada tecnología o una determinada vacuna, como estábamos comentando hace unos minutos, sino al final son determinadas personas que de manera colaborativa o competitiva están trabajando sobre una misma tecnología. Y en este caso, pues al final son además las patentes lo que permite que el negocio pues al final sea liderado por que es el titular de esa patente.
Es digno de destacar, y es algo también yo creo conocido por el gran público, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, pues la guerra de las corrientes, la corriente alterna frente a la corriente continua, es decir, Thomas Edison frente a Tesla. Y en este caso conviene destacar que Thomas Edison, que fue el que creó el propio concepto de laboratorio de I+D, el que empezó a sistematizar cómo se tenía que hacer la investigación y el desarrollo de una manera precisa, de una manera sistemática, de una manera concienzuda, sacando inventos cada semana, pues siempre tuvo presente que era necesario conocer lo que estaba pasando con la tecnología en su contexto específico. Y una vez más, pues Thomas Edison siempre se preocupó mucho de saber lo que estaba ocurriendo en los laboratorios de Tesla, porque consideraba que una fuente relevante para su conocimiento, para sus inventos, Thomas Edison pues es como el primer gran inventor de la historia tecnológica moderna, pues Thomas Edison para sus inventos siempre utilizaba la información de Tesla como una fuente de información relevante. Si seguimos en estas guerras de patentes y de conocimiento y tecnología en torno a la Segunda Guerra Mundial, también cabe destacar otras dos grandes disputas. Una de ellas fue la propia invención de la radio entre Guillermo Marconi y, una vez más, lamentablemente, el pobre Tesla, que al final estaba detrás de muchas de estas invenciones, pero no supo capitalizarlo, no supo monetizarlo, y en este caso fue parecido. Yo creo que Marconi fue mucho más sistemático, consiguió las patentes de manera oficial antes que Tesla, y entonces pues se llevó todo el negocio relacionado con la radiodifusión. Aunque no es casual que en 1943 el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció que las patentes de Tesla anulaban las de Marconi, pero ya era tarde. Al final, pues quien ha quedado para la historia como el gran inventor de la radio siempre fue Guillermo Marconi. Y el tercer caso, relacionado con la Segunda Guerra Mundial, hablamos de vigilancia tecnológica, seguimos hablando de patentes, sería la invención del teléfono. Y una vez más me gustaría comentárselo para destacar que al final, en un determinado momento, y seguimos hablando de Nueva York, de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pero al final lo que ocurre es que hay varias personas que están trabajando en una tecnología equivalente y por lo tanto tiene que haber, por un lado, esa mentalidad de que necesito la vigilancia tecnológica para conocer lo que está ocurriendo y por otra parte esa capacidad de poder proteger esa tecnología de manera rápida y además crear pues un negocio en torno al conocimiento que estoy adquiriendo. En el caso de la invención del teléfono, pues Alexander Graham Bell es el gran inventor del teléfono, el que ha pasado a la historia, pero es destacar que Antonio Meucci, también era alguien que era casi vecino de Graham Bell, quiso registrar una patente similar 5 años antes, pero no tenía dinero para pagar las tasas. Y todavía es más destacado que Elisa Gray, que era un profesor de Columbia, también en una localización muy próxima a la de Graham Bell y Antonio Meucci, registró otra propuesta de patente del teléfono, pero 3 horas más tarde que el propio Graham Bell. Entonces mi lectura cuando vemos estas cuestiones es, por un lado, obviamente es necesario conocer quién está trabajando en la tecnología y mucho más si lo están haciendo en una localización próxima. Por favor, si hablamos de patentes, pues paguen las tasas, porque al final, si no, las patentes no serán válidas. Y también, por favor, pues madruguen, porque al final Elisa Gray registró la patente 3 horas más tarde. Y a Graham Bell, en este caso, pues le premió ser madrugador y ir a la oficina de patentes antes que Elisa Gray, pero seguramente no fue casual. Es decir, había varios equipos de investigación trabajando en torno a la invención del teléfono, y el que fue más rápido, el que pudo ir antes a la oficina de patentes, fue quien creó todo el negocio detrás. Si seguimos evolucionando sobre cuál es esa evolución, al menos de manera más intuitiva, del concepto de vigilancia tecnológica a lo largo de la historia, pues estaríamos ahora hablando de la tercera revolución industrial, es decir, hemos pasado de la segunda a la tercera ahora mismo, y la tercera revolución industrial nace ya en el siglo XX con la propia invención del transistor. Y en este caso, el ejemplo es diferente del que hemos hablado en la segunda revolución industrial. En este caso, estamos hablando más de una colaboración. Pues en principio hay 3 investigadores de los Bell Labs, además son 3 investigadores que trabajan en el mismo sitio, en los Bell Labs, que era el laboratorio de AT&T, el gran operador de telecomunicaciones norteamericano, desde la invención del teléfono hasta bien entrado pues el siglo XX. Entonces, por separado, diseñaron 2 tecnologías que vieron ya en el minuto inicial que tenía sentido colaborar, que tenía sentido crear una combinación de ambas tecnologías para promover pues el concepto del transistor, que ha sido pues la pieza fundamental de la electrónica moderna y por lo tanto también de la computación. Es decir, en este caso vemos que la vigilancia tecnológica
no tiene solo ese afán de guerra de patentes, sino que la vigilancia tecnológica permitió también esa colaboración. En este caso, obviamente, ayudó pues que fueran empleados de una misma compañía. Pero bueno, en ese sentido vimos también que la vigilancia tecnológica, en esta aproximación intuitiva histórica que estamos haciendo en esta introducción, nos sirve no solo para detectar mis posibles competidores, sino también en un momento determinado para ver quién son mis colaboradores. Y siguiendo esa evolución en la propia tercera revolución industrial, que estamos hablando del mundo de las telecomunicaciones, si llegamos al gran desarrollo de la computación y de las guerras comerciales. Es decir, a día de hoy ya la vigilancia tecnológica se hace mucho más sofisticada. Las compañías de telecomunicaciones, las compañías de computación, de ordenadores, las compañías de electrónica, hoy en día no se plantean iniciar cualquier actividad industrial, cualquier actividad tecnológica, sin tener muy claro qué está ocurriendo en el mercado. Incluso utilizan las patentes relacionadas con una determinada tecnología para promover litigios frente a sus competidores e intentar quedarse con el mercado. En ese sentido, pues ha sido históricamente muy destacado, por ejemplo, los litigios entre Samsung y Apple en Estados Unidos, en Alemania, con ánimo ya de quedarse también con el mercado. De estos litigios, pues al final la base es que demandar a la otra parte, en este caso Samsung o Apple, porque está utilizando una tecnología pues que tiene patentada la primera parte. Entonces, es decir, también aquí tenemos dos aproximaciones cuando hablamos de vigilancia tecnológica. Por un lado, cuando me planteo una línea de investigación, tiene sentido ver lo que está ocurriendo en el mercado, porque puedo estar intentando inventar la rueda otra vez, puedo estar intentando inventar algo que ya está ocurriendo. Y por otra parte, pues al final puedo jugar a patentar cuestiones teniendo muy presente la tecnología que está desarrollando mi competidor para en el fondo sacarle del mercado. O sea, tanto Samsung como Apple se han conseguido en un determinado momento que sus competidores pues no vendieran teléfonos móviles, teléfonos celulares en un país determinado durante un tiempo concreto y por lo tanto pues consiguieron llegar al mercado. Ahí no es fácil, porque siempre se considera secreto empresarial, que conocer en detalle cómo son las estrategias de vigilancia tecnológica de estas compañías, pero bueno, con mis 30 años de experiencia en el mundo de las telecomunicaciones, sí les puedo confirmar que dedican muchísimo tiempo en sus centros tecnológicos a conocer al detalle qué está ocurriendo en todo el sector. Y para ello, y lo veremos a lo largo de este curso de vigilancia tecnológica, la información que viene de patentes es relevante. Si quieren saber cuál es la tecnología que va a tener el nuevo iPhone, pues más allá de las estrategias comerciales de Apple, obviamente es muy fácil analizar las patentes que está desarrollando Apple en este momento y a partir de ahí pues nos da pistas sobre cuáles son las tecnologías que va a desarrollar. Hasta aquí esta aproximación más intuitiva de lo que es el concepto de vigilancia tecnológica en los últimos años, pero sí me gustaría, ya entrando ya pues en los últimos 70 años, hacer ya una aproximación más sistemática, porque al final, cuando hablamos de vigilancia tecnológica, cuando hablamos de inteligencia competitiva, pues yo creo que es necesario matizar a qué nos estamos refiriendo con cada uno de estos conceptos. Por una parte, podemos hablar que el propio concepto de I+D, aunque como decíamos ya lo desarrolló pues Thomas Alva Edison pues en la segunda revolución industrial, pues al final se asocia al plan Marshall, al dinero que vino de Estados Unidos a Europa, de la misma manera que ahora pues tendremos fondos europeos para dedicar a la I+D en España, los famosos fondos de recuperación, y lamentablemente pues necesario recuperar la economía después del COVID. Pues el nacimiento del propio concepto de I+D fue en torno a 1950 y se tardó unos años hasta 1985, cuando se creó el concepto de vigilancia tecnológica y de inteligencia tecnológica competitiva en Estados Unidos. Al final, aunque pueda haber matices que vamos a contar a continuación, a veces se utilizan como sinónimos los dos conceptos y más que nada viene la diferencia pues de la escuela que los originó. El concepto de vigilancia tecnológica es Technology Surveillance de Francia y el concepto de inteligencia competitiva tecnológica es Technology Intelligence o Competitive Intelligence, que viene de Estados Unidos. Lo que también intuitivamente ven que cuando hablamos de inteligencia, que es ese anglicismo, pues la propia CIA tiene la palabra inteligencia, entiendo como el ánimo de conocer más allá de la propia tecnología,
pues en España hablamos del Centro Nacional de Inteligencia, con ese ánimo también asociado siempre a intentar adquirir ese conocimiento que es necesario para mi actividad, en ese caso como Estado, como Gobierno, y en nuestro caso como centro tecnológico o como empresa asociada a nuestra actividad científica y tecnológica. Si seguimos viendo la historia del propio concepto de vigilancia tecnológica, en 1990 comienza cierto invierno asociado al concepto de vigilancia tecnológica por la cantidad de información que proporciona Internet. O sea, existe esa primera intuición de que como viene Internet ya no necesito sistematizar la vigilancia tecnológica porque tengo acceso a cualquier información desde cualquier sitio de una manera rápida. Pero sí vemos que al final aquí caemos en el otro extremo, en cierta teoría pendular, acabamos teniendo un exceso de información que entonces nos requiere sistematizar la propia vigilancia tecnológica para poder ordenar cuál es la información que requiero en cada momento. Y ahora mismo, pues en el año 2020 que estamos viviendo, pues vemos, por un lado, que es necesario una vez más tener mucha información, o sea, lo que está pasando ahora mismo de las vacunas del COVID-19 que comentaba, pues es relevante la propia tecnología sanitaria que se está utilizando para combatir la pandemia, pues es necesario conocer bien lo que se está haciendo y difundirla de manera más rápida, y a su vez, pues tenemos nuevas herramientas como la inteligencia artificial que nos va a ayudar a promover nuevas aproximaciones a la vigilancia tecnológica que hasta ahora no veíamos como tal. En ese sentido, comentaba ahora de manera breve, creo que con algún matiz podemos en este curso identificar vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva como dos conceptos casi similares, entendiendo que vigilancia tecnológica, por definición, me centro únicamente en la tecnología, pero puede haber interpretaciones de la inteligencia competitiva que vayan más allá de la ciencia y tecnología y que pretendan, pues al final, conocer características de marketing, de mercado, de negocio de mis competidores. Ahí, cuando hablamos de vigilancia tecnológica, también hay una norma de referencia para estas cuestiones, que es la 166.006, la UNE, es decir, de la misma manera que tenemos normas para los sistemas de calidad, las normas 9000, para los sistemas de medio ambiente, las normas 14000, pues también se han sistematizado los sistemas de gestión de la I+D+I, y existe una norma específica dentro de ese ámbito general de sistematización de las normas de gestión de la I+D+I dedicado a la vigilancia tecnológica. Es la norma 166.006, que también contaré dentro de unos minutos con un poquito más de detalle. Si analizamos la definición que aparece en el preámbulo de la norma, se dice que vigilancia tecnológica es un proceso organizado, selectivo y permanente para captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla para convertirla en conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. Yo tuve la oportunidad de participar en el grupo de trabajo de AENOR que elaboró esta norma, en general la norma 166, y yo ya con esa visión histórica, que fueron normas que hicimos hace 20 años, me gustaría destacar que desde el primer momento, cuando empezamos a hablar de lo que era I+D, de lo que era I+D+I, de lo que era un proyecto de I+D, sí consideramos que el tema de vigilancia tecnológica era relevante y era algo que teníamos que tener presente con una norma específica. Hoy en día, pues es posible certificar nuestro sistema de vigilancia tecnológica como referente a esta norma, y es algo pues útil en contratos con la administración, en contratos con otras empresas, que valora positivamente que tengamos nuestro sistema certificado. Pasamos del concepto de vigilancia tecnológica al propio concepto de inteligencia competitiva, y sí me gustaría dedicar unos minutos para hablar de lo que es inteligencia como tal. Por un lado, pues al final la definición moderna de inteligencia pues viene de Howard Gardner. Ahí se ha debatido mucho, incluso ahora cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que sea la inteligencia no artificial, la inteligencia humana, es algo que una vez más intuitivamente podemos tener el concepto, pero no es fácil aterrizarlo como tal. Y al final podemos hablar de diferentes inteligencias. Tenemos la inteligencia emocional de Daniel Goleman, muy famosa, también algo que se ha desarrollado mucho en los últimos años, asociado pues a las competencias que tienen que tener, por ejemplo, los directivos empresariales. Hoy en día no se entiende que un directivo de una gran empresa no tenga esa inteligencia emocional, que es complementaria de la propia inteligencia más racional, más asociada al concepto tradicional que podríamos tener de Howard Gardner. Pero sí me gustaría hablar de
una nueva dimensión de la inteligencia, que sería la inteligencia contextual de Tony Mayo, que es un profesor de MIT, de Boston, porque yo creo que es relevante, también cuando hablamos de vigilancia tecnológica y de inteligencia competitiva, el desarrollar esa capacidad intuitiva de poder conocer qué ocurre en el contexto. Es decir, detrás de todo lo que estamos comentando hoy también vemos que hay gente que de manera innata es capaz de entender mucho mejor las incidencias, los insights, diríamos en inglés, que están ocurriendo en el contexto, y hay otra gente que a lo mejor no tiene esta capacidad innata y la tiene que desarrollar como tal. Entonces, sí me gustaría considerar que cuando hablamos de inteligencia competitiva estamos hablando de esa inteligencia contextual. Yo os recuerdo las películas de espías, cuando entra el espía a lo mejor a un restaurante y enseguida es capaz de analizar dónde tiene los amenazas, los problemas, pero bueno, eso sería la inteligencia contextual de la que estamos hablando. También en el ámbito tecnológico, en el ámbito empresarial, hay gente que simplemente, pues leyendo con la experiencia ya adquirida determinada noticia, es capaz de interpretar cuáles son las oportunidades y las amenazas tecnológicas que hay detrás. Eso es algo que se puede trabajar y es esa inteligencia contextual. Con esa aproximación de inteligencia contextual, podemos decir que inteligencia competitiva, en su sentido estricto, pues es un concepto, como decíamos, más amplio que la propia vigilancia tecnológica, que agrupa un conjunto de acciones coordinadas de búsqueda, tratamiento, distribución, comprensión y explotación y protección de la información. Por lo tanto, la inteligencia competitiva engloba y supera el propio concepto de vigilancia tecnológica, añadiéndole la dimensión estratégica de negocio, y en cualquier caso podemos hablar de sistemas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Si hacemos un pequeño esquema para sistematizar lo que hemos avanzado hasta ahora en este curso, podríamos hablar de si estamos hablando de información de hoy para conocer de hoy o información de hoy para conocer el mañana. Sería el eje de las X, el eje horizontal de esta gráfica, y también podríamos estar hablando de si estamos hablando solo de información científica o tecnológica o información de mercado, sería el eje Y. Tomando como referencia estos 4 cuadrantes, si hablamos de información científica y tecnológica del hoy para hoy, estaríamos hablando de esa vigilancia tecnológica en el sentido tradicional. Si estamos hablando de información de mercado de hoy para intentar predecir el mañana, estaríamos hablando de una inteligencia competitiva, porque consideramos que podemos estar trabajando un poquito más de información, estamos procesando esa información para intentar descubrir el futuro, y también, pues de manera complementaria, tendríamos esos conceptos de vigilancia competitiva, información de hoy para conocer el hoy, yendo más allá de la información de ciencia y tecnología, y también podemos hablar de información de hoy para predecir el mañana, cuando hablamos de información científica y tecnológica, que sería la inteligencia tecnológica, o también a veces hablamos de la inteligencia o la tecnología prospectiva, el technology prospective, en general, aquella visión que utilizamos determinados mecanismos, que pueden ser encuestas con los expertos por el método Delphi, para hacer prospectiva tecnológica a partir de la información que tenemos hoy. Si tomamos como referencia este esquema, pues vemos 2 palabras importantes. O sea, por un lado tenemos la palabra inteligencia que estamos comentando y la propia palabra información. Entonces, sí me gustaría también dedicar unos minutos a hablar de información como tal. O sea, qué entendemos hoy por información y cómo podemos ahí trabajar para ello. Sí, antes de ello, pues decir que hoy, obviamente, cuando hablamos de tecnologías en el 2020, en el año especial que nos toca vivir, pues como comentaba, el concepto de perspectiva tecnológica es relevante. Es decir, hoy en día podemos intentar averiguar cuáles son las tecnologías clave hoy y cuáles van a ser las tecnologías claves en 5 o 10 años, cuáles son las tecnologías de base que van a ser tecnologías ampliamente disponibles por todas las empresas y cuáles van a ser esas tecnologías emergentes, es decir, tecnologías que todavía hoy no están muy presentes en la sociedad, pero van a tener un impacto muy grande como tal. Y hoy, y es importante destacar con esta visión tecnológica, con diferentes escenarios, con diferentes enfoques, con diferentes horizontes, que vivimos un cambio tecnológico parecido al que supuso Internet hace 25 años, y que impacta en todas las facetas de nuestra vida. Y entonces tiene más sentido, si cabe, que incluso hace unos años hablar de vigilancia tecnológica, porque tenemos una serie de tecnologías disponibles, accesibles para todos, que la cuestión es cómo podemos aprovecharlas en nuestro sector específico. Yo creo que el mundo de la pandemia, que lamentablemente pues ha atacado muchísimo a la generación de nuestros mayores y seguramente pues ha hipotecado 2 generaciones más, que lo pagaremos a lo largo de los próximos años, pero también ha tenido pues algunos beneficios, como ha sido esa aceleración de la transformación digital,
Y entonces ahora estamos viendo, a lo mejor 25 años más tarde, cuáles son los reales impactos de Internet como tal, o sea, cuáles son los reales impactos de que tengamos tecnologías disponibles. Y entonces, una vez más, aquí la referencia ya no es saber si el 5G, si el IoT, si el Big Data, si el Internet de las cosas va a llegar, porque va a llegar seguro. La cuestión es cuándo, cómo y cómo va a afectar a nuestro sector, y por lo tanto, para ello es relevante, una vez más, tener conocimientos de vigilancia tecnológica. Es relevante en este sentido, cuando hablamos de información y de vigilancia tecnológica, conocer que la cantidad de datos generados se multiplicará por 3 en los próximos 5 años y todavía se va a acelerar más si seguimos hablando de teletrabajo. Hemos cambiado nuestra forma de producir, hemos cambiado nuestra forma de relacionarnos y por lo tanto estamos hoy en día generando mucha información, y cuando hablamos de vigilancia tecnológica, cuando hablamos de inteligencia competitiva, en el fondo lo que estamos hablando es de gestionar esta información que está aumentando de manera exponencial. Al final, ¿cuál sería la diferencia entre datos, información, conocimiento y aprendizaje? Pues bien, de manera también simple podemos considerar que un dato comprende hechos e interpretaciones, o simplemente podría ser una cifra como tal, o sea, no tiene mucha información relacionada, porque podemos decir pues un número, 25. La información sería la interpretación de los datos basados en relaciones y sus significados. O sea, podemos hablar 25 grados centígrados, por ejemplo, ya nos da pistas de que estamos hablando de una temperatura. El conocimiento es la información organizada dentro de un marco conceptual, es decir, tengo esa información y al final, pues si yo digo que son 25 grados centígrados en Madrid en junio, pues obviamente ya tengo mucha más información, sé si hace frío o calor, sé si es lo adecuado. Y el aprendizaje, y ese sería ya lo complejo, lo que se acerca ya a un concepto mucho más inteligente, el concepto que busco también cuando estamos haciendo esas prácticas de vigilancia tecnológica, sería el conocimiento asimilado con un propósito concreto para cumplir un determinado objetivo. Es decir, siguiendo con el ejemplo de la temperatura, ya lo que intento es utilizar la información que tengo histórica de temperaturas en junio en Madrid para intentar predecir la temperatura que puede hacer mañana, o saber si esa temperatura que tengo hoy al final es normal o no. El concepto de aprendizaje también está detrás de todo lo que estamos desarrollando cuando hablamos de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, porque en el fondo lo que estamos hablando también es de que las máquinas en un momento determinado pueden ir aprendiendo, o sea, esos conceptos de machine learning, por ejemplo, y que nos puedan ayudar a ello. El objetivo de la vigilancia tecnológica, por lo tanto, es conseguir acceder al conocimiento que realmente es útil, reduciendo la información superflua que se recibe, la que se busca y no se encuentra, incluso potenciar recibir lo que no se busca, pero sería muy útil en un momento determinado. Es decir, hoy en día en el mundo de Internet, pues estamos recibiendo un montón de información, pero tenemos mucha información que en principio no es útil para nosotros, que es lo que podríamos llamar el ruido. También estamos buscando cierta información, pero lamentablemente no conseguimos toda la información que estamos buscando en un momento determinado. Y ahí tendríamos lo que podría llamar cierta insatisfacción. Pero todavía es más interesante hablar de que hay mucha información que puede ser interesante para nosotros, pero al final no la buscamos porque ni siquiera sabemos que puede ser interesante. Entonces caemos en lo que llamamos en esta gráfica el silencio profundo, es decir, al final la combinación de la información que realmente es útil, tener esta información que buscamos, información que recibimos, información que somos conscientes que no necesitamos, por lo tanto es solo una parte de esa información. Cuando estamos hablando de cantidades ingentes de datos, cuando estamos hablando en este momento de que la vigilancia tecnológica puede ser un gran instrumento para discernir de toda la información útil en un momento determinado la información que yo necesito, pues es relevante que tengamos esta percepción. Y entonces la vigilancia tecnológica nos ayuda sistemáticamente a intentar recibir toda la información que es útil, no solo la que necesitamos, sino o no solo la que somos conscientes que necesitamos, sino también la que necesitamos aunque no somos conscientes. Y además, y es algo que estamos diciendo a lo largo de esta presentación, nos tenemos que adaptar a vivir en un mundo cada vez más complejo. Es decir, en el ámbito empresarial, la información que disponemos hoy, la información que necesitamos para hacer estrategias, la información que necesitamos para poder pivotar en el mundo incluso de la actividad emprendedora de una actividad a otra, pues es cada vez mayor. Al final nos movemos en un mundo de incertidumbres y mucho más acelerado ahora con los temas de la pandemia COVID. Nos vivimos en un mundo en el cual no es fácil averiguar cuáles tienen que ser las decisiones correctas que tenemos que tomar en el ámbito empresarial o en el ámbito de un centro tecnológico, y por lo tanto toda la información que podamos recibir que es útil para apoyar la toma de decisiones, pues acaba siendo ahí relevantes. A veces esa información
a priori no es muy significativa, es el concepto que a veces manejamos de cisnes negros, es decir, es algo, como podía ser el propio COVID, lamentablemente, algo que no habíamos previsto hace un año, pero que en el momento en que ocurre cambia totalmente el paradigma de información en el que estamos recibiendo. Tenemos que cambiar nuestros focos de atención, tanto en la ciencia, en la tecnología, en otros ámbitos de la inteligencia competitiva, y por lo tanto tenemos que aprender de manera sistemática, de manera rápida, de manera ágil, a adquirir la información que necesitamos para ir avanzando en un momento determinado. Y en ese sentido hablamos de sistematización. Generalmente cuando hablamos de investigación, desarrollo, cuando hablamos de innovación, lo asociamos mucho a conceptos más próximos de la creatividad. O sea, pensamos, bueno, si somos creativos tenemos que ser a lo mejor poco sistemáticos. Pero en estos casos el reto, cuando hablamos de una gran organización, cuando puede ser un centro tecnológico, una empresa, el problema es que tenemos que conseguir recibir información precisa cada día en función de nuestras necesidades específicas. Por lo tanto, al final tenemos que jugar a esa sistematización. Y la manera que hablamos de sistemas de calidad, lo mismo que hablamos de sistemas de gestión ambiental, también tenemos que hablar pues, de sistemas de vigilancia tecnológica como tal. Para la implantación de un sistema de vigilancia tecnológica hay que abordar al menos dos tipos de acciones, o sea, coordinar a los equipos de personas que están trabajando ahí todavía, aunque hablaremos en algún momento de inteligencia artificial, son las personas las que están realizando la vigilancia tecnológica, y al final hay que recopilar de manera sistemática y de manera automática en un momento determinado pues la información que necesitamos en cada caso. Les comentaba ya en algún momento previo de esta introducción al curso de vigilancia tecnológica que al final España fue pionera promoviendo una serie de normas de sistematización de la gestión de la I+D y de la innovación tecnológica, que fueron las normas 166, y una de ellas, la 166.006, está enfocada específicamente en vigilancia tecnológica. ¿Por qué? Porque consideramos que dentro de un sistema de gestión de la I+D, la organización tendría que disponer de un sistema de vigilancia tecnológica para documentar, implantar y mantener la información necesaria en cada caso. Al final, si analizamos un detalle en la norma, como siempre son normas muy densas, salen solo 20 páginas, me permito también el lujo de hablar de la propia norma, porque fui uno de los autores, de hecho he utilizado en esta presentación los esquemas que manejaba para la propia interpretación de cómo tenía que ser una norma de vigilancia tecnológica en nuestro país. Y entonces, pues hablamos de cómo consigo a través de determinados procesos la identificación, la búsqueda y tratamiento de la información y la puesta en valor, y por otro lado hablamos de los propios resultados, es decir, o sea, cómo conseguimos que la información de nuestro sistema llegue de manera precisa pues a los clientes del propio sistema, sean claramente dentro de la organización, pero también en algún momento fuera. En ese sentido, cuando hablamos de identificación de fuentes para el sistema de vigilancia tecnológica, pues hablamos de identificación de cuáles son las necesidades de información. O sea, mejor hay que empezar preguntando a nuestros compañeros del centro tecnológico, de la empresa, cuáles son las necesidades de información que necesitamos. También tenemos que ver cuáles son las fuentes internas y externas de esa información y cuáles son los mecanismos de acceso a esas fuentes al final. Por otra parte, yo creo que cuando hablamos de búsqueda y tratamiento y validación de la información, también tenemos que definir cuáles son las estrategias y acciones de búsqueda de esas fuentes seleccionadas, cuál tiene que ser el tratamiento inicial de la información para valorar los datos en términos de su pertenencia, fiabilidad, relevancia, calidad, etcétera. Tenemos que ver cómo es el sistema para asegurar una categorización previa de la información, dejándola filtrada y homogeneizada, es decir, la aportación de las personas no tiene que ser solo la mera búsqueda de información, sino también tiene que ser el poder categorizar con la experiencia de la gente que ya sabe buscar en un ámbito determinado cuál es la información que puede necesitar como la propia organización. Y es relevante desde ese punto de vista pues tener presente que la información hay que distribuir a las partes interesadas de la organización según sus necesidades. Al final, la difusión se apoya en circuitos de comunicación de la propia organización y puede ser complementada con acciones de seguimiento, como puede ser, pues en principio, pues a través de repositorios de Internet, a través de comunicaciones internas, a través de revistas o de informes en un momento determinado específicos, un tema que nos pueda interesar. Para poner en valor la información, al final lo que estamos buscando es esa agrupación de señales de cambio que permite ese análisis global. Hoy en día, por ejemplo, pues puede haber
interés específico por conocer qué está ocurriendo con las últimas vacunas contra el COVID. Entonces, al final tenemos que ser muy ágiles porque podemos tener noticias a diario, muy enfocados y haciendo un tratamiento previo de cuál puede ser la información que necesito en cada caso como tal. Y si nos enfocamos ya en los resultados, estoy haciendo pues una revisión rápida de lo que es la propia norma 166.006 de vigilancia tecnológica, pues al final el principal resultado de la vigilancia tecnológica tiene que ser el conocimiento adquirido por la organización para que pueda anticiparse a los cambios con menor riesgo en la toma de decisiones. Por lo tanto, aunque la vigilancia tecnológica es un proceso continuo, la organización debe asegurarse que se establece la estructura, la periodicidad y la actualización de los resultados. Acciones derivadas de la propia vigilancia tecnológica, pues la anticipación, es decir, la propuesta de acciones en función de la situación relativa detectada respecto a los cambios, expectativas de los cambios en un entorno analizado, el aprovechamiento de las oportunidades, en el sentido de que me puedo recibir información que haga la identificación de una oportunidad, puede ser, pues, siguiendo con el propio ejemplo de la situación de la pandemia, pues ha habido empresas que han cambiado su producto en un momento determinado y han estado haciendo pues respiradores para los hospitales, pues eso, claro que hubo una oportunidad detectada al principio de la pandemia. Estamos reduciendo los riesgos porque vemos que estamos trabajando en tecnologías, por ejemplo, no patentadas por un competidor. Estamos identificando líneas de mejora y también estamos viendo cuáles los mejores socios que podemos tener para cooperar cuando estamos hablando de vigilancia tecnológica. Y otro resultado interesante de la vigilancia tecnológica puede ser la propia identificación de entornos tecnológicos alternativos y de mercados de interés para la propia organización como tal. Al final, en general, el proceso de puesta en valor de la información para mí es tan significativo como la mera búsqueda o la identificación de los datos. En general, cuando hablamos de innovación, estamos hablando de la llegada al mercado, que es un concepto muy diferente del de la I+D, que es la captación o el desarrollo de la información en mi propia organización, que en España hablamos de I+D+I, pero sí tenemos que tener presente, y lo comentaré en las conclusiones de este curso, que son dos conceptos diferentes de gestionar, lo que es la I+D y la innovación tecnológica. Pues bien, cuando hablamos de vigilancia tecnológica, tendremos dos aproximaciones diferentes cuando hablamos de I+D y de innovación tecnológica, y en general, si me centro en la innovación, pues solo tiene sentido, solo va a tener un beneficio para mi organización, la vigilancia tecnológica, si consigo poner en valor la información, si consigo que la información llegue a las personas identificadas como clientes internos o externos de esa información en el momento adecuado. Para ello, pues una vez validada la información obtenida, la analizamos para dar ese valor, para poder tomar decisiones. En particular, tenemos que valorar la potencialidad de cada tecnología para tener en cuenta no solo su recorrido individual, sino también las sinergias entre diferentes áreas de conocimiento. Tenemos que buscar esas señales de cambio para abordar el primer análisis. Podemos elaborar un resumen que terminará el soporte y formato requerido en cada tipo de información. A lo mejor cada tecnología, cada momento, cada organización requiere un soporte específico para dar esa información. Y al final el cuerpo de conocimientos que se adquiere a través de la vigilancia tecnológica servirá para la generación de ideas que contribuirán, entre otros, al desarrollo de proyectos de I+D. Si hago un planteamiento intuitivo de las fuentes de vigilancia tecnológica, me podría quedar con estos tres conceptos que vamos a desarrollar en las próximas horas de este curso de vigilancia tecnológica. Por un lado tendría el análisis de los medios, que sea la mera intuición de buscar en Google o en otro buscador sobre la ciencia y la tecnología que me interesa. La segunda aproximación, que sería el tratamiento clásico de la vigilancia tecnológica, sería el análisis de publicaciones, que es también lo que voy a dedicar los siguientes minutos. Y el tercer paso sería el análisis de patentes. Y también pues la segunda y tercera parte de este curso se va a centrar mucho en patentes y propiedad industrial, porque en general pues lo que nos ha permitido conocer los últimos años de la evolución tecnológica es que al final las patentes se convierten en la mejor fuente de vigilancia tecnológica que tenemos, porque con ese principio de que es una información pública, todo lo patentado 18 meses hacia atrás, pues me da pistas sobre cómo está evolucionando determinadas áreas de ciencia y tecnología en los cuales las patentes es la forma fundamental de protección de la tecnología. Con este esquema general me voy a centrar en los próximos minutos para terminar esta introducción en la cienciometría y en el análisis de publicaciones. La cienciometría nace con la idea del progreso científico y se basa en escritos como artículos, actas de congreso, etc.
está muy asociado a conceptos como la propia biblioteconomía, es decir, el análisis de la información. Esta sería la aproximación más clásica de la vigilancia tecnológica o científica, es decir, analizo las publicaciones que existen en un ámbito determinado y a partir de ahí pues miro las que son más relevantes y permite además pues hacer cierto ranking entre los propios investigadores, entre las revistas, entre los centros de investigación como tal. Al final, el análisis de los datos de estas publicaciones científicas, algunos de los grandes artículos de la ciencia y la tecnología, pues los grandes centros tecnológicos, esto habitualmente, pues hasta hace 100 años estos artículos se hacían fundamentalmente en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha sido el gran centro de conocimiento mundial y ahora pues obviamente está habiendo cierto cambio hacia China, y en China se está desarrollando mucha ciencia y tecnología, y también obviamente pues hoy en día, sobre todo en cuestiones tecnológicas, no podemos hacer vigilancia tecnológica en saber lo que está ocurriendo en Asia. Tenemos que tener presente esos tres grandes mundos siempre cuando hacemos cienciometría en ese caso. Al final, lo que estamos intentando es analizar los datos que vienen de las publicaciones para definir el crecimiento o envejecimiento de ciertos ámbitos científicos, es decir, el mero hecho de saber si está publicando mucho en un ámbito, pues nos da idea de la madurez de ese sector y nos permite tomar decisiones sobre si nos interesa a nosotros o no, como centro de investigación, trabajar también en ese campo. Nos permite identificar la evolución cronológica de la producción científica y también nos permite identificar la trayectoria tecnológica de una empresa o una institución. Si yo quiero trabajar con el Fraunhofer alemán, con el MIT de Boston o con una empresa, pues una startup de Estados Unidos, puedo analizar si está publicando, si está teniendo patentes, y con eso también me da pistas sobre la que estamos trabajando. Existen diferentes rankings para identificar si las publicaciones, si los investigadores, si las revistas tienen más o mayor prestigio o repercusión. Yo he utilizado pues los rankings también que elaboró la FECIT, pues para del Ministerio de Ciencia en español, para la metodología y clasificación de revistas de humanidades y ciencias sociales, y a partir también pues lo he utilizado para los rankings de revistas o publicaciones o artículos que nos tienen ese ámbito social. Pero bueno, si hablamos ya de la medida en tanto de publicaciones como tal, el ranking o el indicador histórico más considerado siempre ha sido la citación, es decir, o sea, que terceros utilicen referencia en el artículo que yo he publicado en un momento determinado. Y ahí pues la discusión habitual ha sido la ventana de citación, es decir, vale, cuántos años considero hacia atrás que al final hacia adelante, en los cuales tengo que medir las citas, porque bueno, pues si es un artículo de Albert Einstein, pues está hablando de hace 100 años y por lo tanto pues a lo mejor el número de citas obviamente será mayor que un artículo reciente. Pues bien, se toma claramente como factor de impacto en los temas más científicos, tecnológicos, en biomedicina, en física, en algunas ciencias de la vida, 2 años, y en otra serie de ámbitos, que puede ser, pues, por ejemplo, el ámbito social, al final se considera pues 5 años como esa ventana de citación como tal. Al final, en general, pues existen pues, dos grandes ámbitos liderados por 2 compañías privadas, que son las grandes referencias sobre las publicaciones. Una de ellas es el Web of Science, que agrupa pues 21.000 revistas de diferentes ámbitos científicos y tecnológicos, y entonces ellos tienen su propio índice de citación. También dentro del ámbito de Web of Science, que es Clarivate, es la empresa que lo está gestionando ahora mismo, también hay indicador que mide cuáles son las revistas emergentes, es decir, muchas veces ya no nos vale solo el conocer cuál es el mundo ya de las revistas, de los artículos más consolidados, sino saber cuáles son los artículos que están apareciendo en ámbitos tecnológicos nuevos, cuáles son las revistas que están destacando como novedosas, por ejemplo, en el ámbito de la informática o de la inteligencia artificial, los ámbitos en los que ahora mismo se está consolidando, y si comparáramos a lo mejor un artículo de inteligencia artificial frente a un artículo en informática más tradicional, pues saldría siempre en un puesto inferior en el ranking, pero a nosotros lo que nos interesa es precisamente destacar ese carácter emergente, ese carácter novedoso del artículo de inteligencia artificial. Por lo tanto, necesitamos indicadores específicos, y es lo que mueve en general el mundo Web of Science de Clarivate. Y el segundo gran repositorio de publicaciones sería Scopus de Elsevier,
que está manejando actualmente 38.000 revistas, y también pues nos da idea para cada uno de los sectores, para cada uno de los ámbitos científicos y tecnológicos, pues hace su propio ranking de revistas. Entenderán que sobre todo cuando hablamos de actividades curriculares en el ámbito científico, en los centros de investigación públicos, por ejemplo, pues al final el tener publicaciones convenientemente referenciadas pues acaba siendo un indicador muy relevante. También en el ámbito de la vigilancia tecnológica que hoy nos ocupa, el ver cuáles son los contenidos de los artículos más referenciados, pues también nos da pistas. También me permito decir, con mi experiencia empresarial, que hombre, no es equiparable la información que podemos tener de patentes o la información tecnológica que podamos identificar en un ámbito determinado, a lo mejor que la información que podemos tener de publicaciones. Pero si vamos a un ámbito bio, si vamos a un ámbito de centros públicos, obviamente yo creo que no hay que minusvalorar el impacto que siguen teniendo las publicaciones a la hora de elaborar cuáles son las tendencias en ciencia y tecnología. Seguimos con las medidas de impacto de publicaciones, más allá de las citaciones, y me gustaría nombrar también el índice H, que viene de Web of Science, del ámbito de Clarivate que estaba comentando, y al final es tan intuitivo como considerar que un investigador tiene un índice H cuando H de sus trabajos tienen H o más citas cada uno. Es decir, en este caso, más que un indicador para una publicación específica, es un indicador para un investigador que tiene H trabajos con H citas en cada uno de ellos. Es decir, lo que se está premiando en este caso, lo que se está analizando es una línea de investigación con más de una publicación, con más de un artículo de un determinado investigador, y también al final puede haber indicadores, que sean los famosos cuartiles del JCR, del Journal Citizen Reports, que vienen a definir ya el propio indicador de una revista como tal. Es decir, o sea, ya al final lo que queremos ver es el número, el factor de impacto, el conjunto de las citas totales que tiene una determinada publicación, considerando todos los artículos que ha publicado, por ejemplo, en 2 años, y cuáles son las citas que ha tenido en los 2 años posteriores, pues esa publicación. Y al final pues hace un ranking. Eso hace que los científicos quieran publicar en las revistas de mejor ranking, y al final hay cierto negocio asociado a la publicación en esas revistas que acaba siendo relevante. Por último, quería dedicar mucho tiempo a las medidas de impacto de publicaciones, pero bueno, es algo que cuando hablamos de vigilancia tecnológica y científica creo que hay que nombrar. También hay que decir que se ha ido avanzando en los últimos años hasta tener índices más complejos, en el sentido de que al final, pues obviamente, si son índices muy simples de citación, puede acabar en autocitas o citas cruzadas, puedo buscar ciertas perversiones del sistema buscando esa notoriedad de los investigadores o de los científicos en un momento determinado, y al final hay que intentar crear mecanismos más complejos que mezclen la visibilidad de un investigador, de una publicación, de un artículo determinado, de un ámbito científico, porque al final muchas veces lo que yo busco cuando hago estos análisis no es saber cuál es la mejor revista, sino el saber cuál es el ámbito tecnológico en el que yo pueda destacar en un momento determinado. Pero bueno, entonces en ese sentido se ha ido evolucionando. También pasado cierto invierno del mundo de las publicaciones, yo creo que se sigue publicando, se sigue considerando que es algo relevante. A lo mejor el concepto de revista tradicional pues ha ido evolucionando hacia allá. En el fondo son páginas web que no se publican en papel, y mucho más después de la transformación digital que estamos viviendo este año, pero bueno, al final sigue siendo un indicador relevante. Sí quería introducir algunos ejemplos de bases de datos de publicaciones, la del National Library of Medicine, por ejemplo, de Estados Unidos, el propio Scopus asociado a todo el repositorio de artículos que he comentado en algún momento. Para Ciencias de la Vida, llevo hablando, cuando hablamos de repositorios de información, hay una serie de repositorios que son privados, los de Clarivate, los de Elsevier que comentaba, otros que son públicos, y al final pues hay que buscar un balance entre que la información que buscas y la información que tú quieres publicar como investigador, pues obviamente en los órganos de mayor prestigio, pero también seguramente los que puedan tener mayor difusión. Tenemos ejemplos de bases de datos para Ciencias de la Vida. También tenemos Dialnet, por ejemplo, es un buen ejemplo de base de datos de conocimientos científicos en Latinoamérica. Es decir, también se están buscando a veces que determinados ámbitos geográficos, como puede ser Latinoamérica en este caso, pues tengan su propia difusión, porque si no estarían siempre los rankings a lo mejor por debajo del mundo anglosajón, pero nos interesa saber qué tesis doctorales, qué congresos se están haciendo en ese ámbito.
Ahí también pues, está habiendo ahora mismo otra serie de publicaciones online, o sea, bases de datos online que están dando mucha relevancia a determinados ámbitos específicos. Tenemos bases de datos de tesis doctorales, de memorias de investigación, vienen en la presentación algunos de ellos, también obviamente hay la biblioteca virtual, por ejemplo, Miguel de Cervantes, tesis doctorales en español, puede ser relevante también porque a veces es la única manera de poder acceder a una tesis determinada que nos pueda interesar, aunque tengamos una referencia en Internet, pues la única manera de conseguir el contenido de esas tesis doctorales a través de estas bases de datos. Y también pues puede haber, como comentaba, buscadores especializados, que van a ser buscadores que analizan artículos en un determinado ámbito, como puede ser pues que tengan licencias Creative Commons, que estén en el área biomédica, que es en el mundo iberoamericano, etcétera. Al final, en general, esto son intentar evolucionar el concepto tradicional de cienciometría, de poder tener información de los diferentes artículos y bases de datos del conocimiento profundo de ciencia y tecnología, que viene claramente del mundo académico, para poder sistematizar y conseguir una búsqueda rápida de la información que puedo necesitar en cada caso. Ahí, más allá de las bases de datos de artículos de ciencia y tecnología, sí me gustaría recordar que también, pensando en los buscadores ya tradicionales del mundo de Internet, puedo tener sistemas de alertas, es decir, al final son servicios personalizados de información en el cual pues me puede dar una información en un momento determinado que no preveía de que ha ocurrido determinado evento que me puede interesar en un momento determinado. En ese sentido, aunque todavía yo creo que es algo que está por desarrollar, existen herramientas ya comerciales enfocadas a la vigilancia tecnológica, que al final pues son herramientas informáticas para una gestión integral y sistemática de prácticas de vigilancia en sus procesos. Hay muchas propuestas, muchas de ellas de buenas startups españolas que están trabajando en inteligencia artificial, en Big Data, en tratamiento de información. Yo recuerdo, pues hace ya 20 años en Telefónica, cuando creamos la unidad de vigilancia tecnológica, desarrollamos con nuestros propios software en un momento determinado para obtener información, y al final es ese equilibrio de intentar ser ágil, porque en el fondo estamos compitiendo con la información no sistemática que puedo tener a través de Internet, y cómo soy ágil para conseguir, como comentaba hace unos minutos, incluso esa información que no estoy buscando, pero que puede ser útil en un momento determinado. Y ahí, por dar un ejemplo muy enfocado en vigilancia tecnológica, sí me gustaría hablar, por ejemplo, de Smart Protection, una buena empresa española, además colaboradora de Pons IP, y que ha entrado a Telefónica recientemente en el capital, que se dedica, por ejemplo, a analizar cuando tu marca está siendo usada en Internet en un momento determinado. Entonces puede ser un uso fraudulento y, por tanto, puede tener ciertas acciones al respecto en un momento determinado. Esto es vigilancia tecnológica en un ámbito muy específico, que sería pues la búsqueda de marcas en Internet, pero está claro que al final estamos ahora mismo ante el inicio de una gran oportunidad de negocio y de gestión de la información asociada a lo que puede estar ocurriendo en Internet, con conocimiento o analizando la gestión de la información y el conocimiento en los próximos años. Yo creo que estamos solo empezando a entender lo que puede ser la vigilancia tecnológica o la inteligencia competitiva en los próximos años. Y hasta aquí esta introducción del curso de vigilancia tecnológica.